Vale, pues yo soy Andrés Muñoz, el delegado de la empresa Uretec, el delegado de la zona de Levante. Y bueno, nos dedicamos, ahí pone, restauramos, perdón, estructuras con inyecciones de resina. Bueno, aquí estoy yo, ese soy yo. Hemos desarrollado 6 tipos de técnicas. Voy a echar esto aquí al lado. Seis técnicas diferentes, siempre basadas en las inyecciones de resina expansiva, ¿vale? Siempre utilizamos una resina expansiva una no, varios modelos de resinas expansivas que hemos ido desarrollando, diseñando y patentando en muchos casos para el uso que veréis. De las 6 técnicas, 2 son las principales que solemos usar. Son las dos que os voy a indicar: consolidación de terrenos de cimentación, la primera. Se llama Deep Injection en inglés, es la que usaremos, y estabilización y levantamiento de pavimentos y soleras, la de la derecha, Floor Lift. Estas son las principales, que ahora os pasaré a, bueno, pues a contaros un poco cómo funcionan. Y luego otras 4 que hemos generado, que se llaman, bueno, estabilización de muros de contención, Wall Restoring, que bueno, viene siendo el microanclaje de una manera un poco particular, usando resinas expansivas, ahora lo veréis también. Relleno de cavidades subterráneas o cavity filling, pues igual, relleno con una arlita y luego en la cúpula con resina expansiva, que veréis más adelante. Sobre todo pondré vídeos, que es lo más gráfico y donde mejor veréis cómo funciona. La consolidación de muros o wall restoring, que es la inyección de esta resina expansiva. Aquí es mucho menos expansiva, es mucho más líquida y muy poco expansiva. En el llagueado de un muro de sillería, de bloques, etcétera, para consolidarlo. Y detención de filtraciones. Water barrier, que es la inyección en el trasdos de un muro soterrado con resinas para poder detener las filtraciones. Entonces, bueno, vamos primero a enfocarnos en el Deep Injection y en Floor Lift, es decir, en las inyecciones bajo cimentación superficial, en el terreno de cimentación, y en el terreno bajo una solera, que es lo que normalmente no nos encontraremos en temas de arquitectura y demás. Eh, bueno, pues aquí, ¿qué tipo de asientos podemos encontrarnos? ¿Qué tipo de patologías nos encontramos en una visita? Pues arcos de descarga, como veis a la izquierda, un típico arco de descarga en el centro, la zona más deprimida. A la derecha tenemos asientos diferenciales de una vivienda, típicas gritas a 45 grados, en quicios de ventanas o de puertas. Asiento diferencial en un edificio plurifamiliar, pues más gritas, más fisuras por asientos diferenciales en un edificio monumental, en un monumento, una iglesia o lo que fuera. También los podemos encontrar. En temas de soleras, ya más centrado en tema de soleras, antes era un poco más de cimentación, nos podemos encontrar descensos de la solera con respecto a la cimentación, a un muro de carga. En este caso se ve ahí claramente en el zócalo, que ha descendido la solera 2-3 centímetros, o en una solera, en una losa. Esto podría ser más bien una cimentación en una losa de piscina, pues un asiento diferencial en la losa de la piscina y una rotura del vaso bueno, por las consecuencias del vertido de agua a la zona al terreno de cimentación y demás, como podéis imaginar. En luego de las otras 4 técnicas, una sería la inyección detrás de un muro, en el trasdos de un muro, filtraciones de agua en estructura subterránea, la foto de la izquierda. La foto de la derecha, ya os digo, aquí es un poco farragoso, pero luego lo veréis mucho más claro en los vídeos. Restauración de conglomerante de mampostería, es la inyección de resina muy poco expansiva, muy líquida, en el llagueado de un muro de mampostería, de sillería, etcétera. Y microanclajes, que es el anclaje de muros normalmente de no muy gran tamaño, hasta 4, 5, 6 metros de alto. Nosotros solemos trabajar, como puede ser este muro, para evitar el vuelco. Las causas.
Causas de asientos que hemos visto, de las fotos que hemos visto primero, pues cimentación en dos niveles, diferentes profundidades, diferentes parámetros geotécnicos del terreno de cimentación, pues al final la cimentación funciona de manera diferencial con ese terreno diferente y genera pues movimientos que al final se traducen en fisuras, en este tipo de patologías, hundimientos de solera, fisuras y grietas. Otra causa puede ser las fugas de agua. Es muy habitual en nuestro día a día encontrarnos pues casas que llevan 20 años, 30 años construidas, con lo cual el terreno ya no es un terreno joven, un relleno joven que en principio pudiera estar mal compactado, pero después de 20, 30 años ya está más que estabilizado y empiezan a aparecer pues fisuras, grietas, y muchas veces es una señal inequívoca de que puede haber problemas en las tuberías, que ha habido pérdidas en la tubería de agua de abastecimiento o en las de saneamiento o de riego, etcétera, drenajes, etcétera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra es cimentación en diferentes estratos, un poco similar a cimentación en dos niveles. Al final, dos estratos. El apoyo del terreno se produce en dos terrenos, digamos, con características geotécnicas diferentes. Puede haber asientos diferenciales y producirse las patologías. Eh, Excavaciones cercanas, pues que también se nos da muy a menudo en un muro colindante o en el solar colindante a una vivienda que estén haciendo una excavación para un parking, una vivienda nueva, etcétera, y se vaya descolgando esa cimentación o por las vibraciones se generen fisuras en el muro medianero o en la vivienda adyacente. Puntos duros, pues algo igual a lo comentado al principio, dos zonas diferentes de cimentación con diferente comportamiento, generando asientos diferenciales. Aumento de carga, puede haber un aumento de carga en la vivienda, es decir, que la vivienda o la nave industrial, en este caso, cualquier tipo de edificación se fuera en un principio a usar para un determinado objetivo y al cabo de los años, pues se quiere utilizar para otra cosa, con lo cual hay una remonta, es decir, una ejecución de una planta superior o dos o las que fueran, con lo cual un aumento de cargas y que el terreno estudiado para determinadas cargas no aguante la nueva construcción, con lo cual generaría también problemas en la estructura. Vibraciones, pues bueno, un poco lo que os he comentado antes con la obra cercana, que pueda existir una obra cercana a las viviendas o un tránsito cerca de una autopista, etcétera, etcétera. También puede generar esa licuefacción del terreno, incluso terremotos y demás, licuefacción del terreno de finos y, digamos, una pérdida de resistencia de ese terreno con la consiguiente generación de patologías. Y por último, pues raíces. Las raíces al final absorben agua. Yo suelo decir que el terreno al final se queja cuando tiene un aumento, cuando tiene más o cuando tiene menos, mucho más o mucho menos contenido de agua que la humedad natural. Es decir, al final las raíces no hacen otra cosa que desecar muchísimo más ese terreno que no debería. Con lo cual al final el terreno se queja, generando huecos y, y la estructura pues, puede sufrir también ese tipo de patologías que vemos en el gráfico. Bueno, pues la solución que damos para edificaciones, al final, lo que os he dicho, consolidamos estructuras y terrenos de cimentación con inyecciones de resina expansiva. Las ventajas que tenemos, pues con estos tratamientos mejoramos las características mecánicas e hidráulicas del terreno de cimentación en estructuras existentes. Eliminamos asientos diferenciales causados por lavado, por erosión. Recuperamos la capacidad de carga del terreno en caso de inestabilidad por asientos diferenciales. O consolidamos la estructura de los muros mediante la reconsolidación del aglutinante. Esto es el wall restoring que os comentaba y veremos más adelante, porque haya perdido pues ese aglutinante en el llagueado, en esas grietas, en esos, digamos, espacios entre bloques que conforman un muro. Otras ventajas respecto a los sismos, que aquí en esta zona de Levante, sobre todo en el triángulo sísmico que estamos aquí entre Granada, Almería y Murcia, suele haber bastantes de diferentes categorías, pues se produce una seguridad estática de los edificios dañados,
se ayuda al ajuste del edificio por aumento de cargas, se reduce el riesgo de liquefacción, lo que comentaba antes, en terrenos de cimentación, y hay una mejora sísmica de la mampostería mediante las inyecciones de consolidación con el wall restoring. Bueno, aquí un poco de teoría en que nos basamos para realizar los trabajos que hacemos. Bueno, esto es yo ya casi ni me acuerdo, no sé si lo tendréis vosotros más reciente, el bulbo de Boussinesq, que indica más o menos la forma geométrica en la que una zapata transmite la tensión o la carga del edificio que soporta en el terreno. Es decir, ese pedazo, esa forma que tiene como de bulbo de tensiones alargado, a partir de la cual, digamos, ya se mitiga tanto esas tensiones que el terreno, en teoría, no se entera, por decirlo de alguna manera, que tiene un edificio encima. Es decir, se va distribuyendo, se va concentrando las tensiones en esa zona que se ve. Eso es muy importante porque las resinas expansivas que nosotros inyectamos tienen una de las virtudes, que es muy importante, como os he dicho, es que endurece muy rápido. Es decir, polimeriza, que es el proceso químico que hace la resina, entra en estado líquido, semilíquido, ocupa los huecos y demás en ese bulbo y consolida muy rápido, polimeriza muy rápido, en cuestión de segundos. Además, nosotros lo podemos modificar o regular dependiendo de la presión y temperatura a la cual inyectemos. Pero en cuestión de segundos, 15, 20, 30 segundos, un minuto, la resina ya ha consolidado, con lo cual hacemos que efectivamente se quede en ese bulbo de tensiones y no migre, como pueden hacer inyecciones de lechada, de otro tipo de materiales que se inyectan, que a pesar de usar acelerantes tardan horas en endurecer, de fraguar en este caso, y pueden aparecer a varios metros a través de grietas o de tuberías donde se colan. Aquí queda en el bulbo de tensiones, ¿vale? Esa es una de las principales virtudes. ¿Cómo funciona el método que utilizamos? Pues bueno, nosotros hacemos la inyección en el terreno, justo debajo, como os he dicho, del bulbo de tensiones. Primero, digamos, la resina al polimerizar, segunda virtud, la primera endurece muy rápido, polimeriza muy rápido, segunda virtud, expande. Cuando empieza a polimerizar, expande, a diferencia de otros materiales que se puedan inyectar. Y expande con una fuerza de presión, de expansión en ese movimiento, de hasta 101 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 10 megapascales. Esa es la condición principal que nos permite hacer estos trabajos geotécnicos de reconsolidación de terrenos. Primero genera esa resina, digamos, en su movimiento expansivo, unas grietas, unas microfisuras verticales y después genera unas fisuras horizontales, un segundo equipo de fisuras horizontales, que son las marrones que vemos, que son las que hacen que vaya levantando el terreno hacia arriba. Es decir, cuando nosotros inyectamos, empieza a confinarse la resina, a expandirse en el terreno, a poner en carga máxima, como solemos decir, ese terreno reblandecido debajo de la cimentación. Cuando ya no puede liberarse más dentro de ese terreno, la única manera que tiene de liberarse es a través de esas grietas horizontales, empujando la estructura que tiene encima. Es decir, empujando en este caso un pilar o cimentación corrida de un muro de carga. Eso es lo que llamamos nosotros principio de levantamiento, ¿vale? Que es en lo que nos basamos científicamente para saber que estamos haciendo bien el trabajo, que llegamos a ese principio de levantamiento, que la resina ya quiere empujar la estructura que tiene encima. Eh, bueno, esto es a nivel también que sepáis vosotros. Nosotros hemos desarrollado un software propio llamamos SIMS, a través del cual podemos, pues con arquitectos, empresas de ingeniería y demás, podemos hacerle una fotografía futura de cómo quedará el terreno. De dos maneras, es decir, normalmente lo que nos ocurre, el arquitecto nos dice, mira, yo tengo un terreno que ahora mismo no me sirve para el edificio que tengo y quiero aumentar su tensión admisible. Ahora mismo la tengo, según los ensayos geotécnicos, en, no sé, 1 kilo, necesito llegar a 1,5 kilos. ¿Me lo puedes garantizar? Nosotros hacemos con este SIMS un estudio para garantizarle si sí o si no vamos a llegar a esa tensión admisible con nuestras inyecciones. O al contrario, nos puede decir, oye, necesito aumentar la tensión admisible de un terreno, ¿a cuánto máximo me podéis garantizar que podéis aumentar esa tensión? Nosotros hacemos los cálculos con los datos que nos puede aportar de un estudio geotécnico y demás, datos previos,
y le haremos una fotografía, un informe, digamos, donde aparece esa fotografía de cómo queda el terreno después de las inyecciones, con los parámetros geotécnicos que los dejaríamos, ¿vale? Bueno, un poco los cálculos que se hacen y demás. Eh, vale, ahora, ese principio de levantamiento, este principio de levantamiento que os comentaba, ¿cómo nosotros lo detectamos? Esto es muy importante. Nosotros no queremos levantar edificios porque podemos generar problemas a mayores. Lo que queremos es solo detectar ese inicio de levantamiento, es decir, ese primer instante en el que el edificio ya quiere levantar o esa cimentación ya quiere levantar, empujado por la presión que está haciendo ya el terreno debajo de él. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre en todos los trabajos de inyección, en cada punto, es una monitorización por láser. Es decir, colocamos una serie de miras láser en cada punto de inyección y cuando el láser nos dice con una precisión de 0,1 a 0,5 milímetros, es decir, la mitad de un milímetro, empieza a parpadear simplemente, es imperceptible al ojo, pero el láser nos va diciendo, oye, ya el terreno quiere empezar a levantar. Pues ya os digo, con una precisión de medio milímetro, nosotros ahí ya sabemos, sin tener que hacer un agujero en el terreno, que hemos llegado al éxito, digamos, que el terreno está puesto en la máxima carga que podemos darle con nuestras inyecciones. Entonces ahí paramos la inyección, cortaríamos los tubos, que ahora veréis en los vídeos cómo son muy pequeños, y tapamos el pequeño agujero de 2,6 centímetros de máximo diámetro que haríamos. Luego también podemos hacer a mayores, si es no solo la monitorización por láser, podemos hacer otro tipo de seguimiento. Este es el estándar. Pero si es no sé, una fachada delicada, un edificio monumental antiguo y demás, podemos hacer una monitorización por radar. Es decir, ese seguimiento que hacemos por láser, pero de centenares de puntos en una fachada, para saber que no hay movimientos extraños ni anómalos y poder seguir con las inyecciones sin ningún problema. O a petición del cliente podemos hacer otro tipo de seguimientos y de controles, de test para bueno, saber que estamos haciendo bien el trabajo. Ya llámese georradar, seguimiento geoeléctrico, sísmica de refracción, etcétera, etcétera. Hay bastantes otro tipo de ensayos que se pueden utilizar e implementar en estos trabajos, a gusto del cliente. Mm, Bueno, aquí en el medio, importante también, porque no solo hacemos la monitorización por láser, sí o sí, siempre hacemos también, antes de empezar los trabajos en las zonas más conflictivas, donde estén más acumuladas las patologías y demás, que entendemos que el terreno es peor, haríamos uno o varios ensayos de penetración dinámica. Nosotros, como veis ahí en el centro y a la izquierda, usamos un DPM-30. Es un penetrómetro muy pequeño. ¿Y por qué es pequeño? Porque nosotros nos interesa acercarnos cuanto más podamos hacerlo a la cimentación, mejor. Con lo cual, un penetrómetro grande nos haría separarnos 4 o 5 metros y el bulbo de tensiones, como os he enseñado, está justo debajo de la cimentación, con lo cual usamos un DPM-30, un penetrómetro muy pequeño. Y como veis, en suelos coexivos, es decir, en suelos arcillosos, un momentito. En suelos arcillosos, limosos, margas, podemos aumentar ese número de golpes hasta un 48, un 50%. Es la mejora que hacemos con siempre. Además, solemos ser bastante, vamos sobre un límite de seguridad bastante grande, es decir, suele ser mayor la mejora, pero bueno, esto es una media. Un 48% en suelo cohesivo, en suelo granular, arenas, gravas, etcétera, sería un 75% y en un suelo heterogéneo, un mixto, pues un número intermedio, un 68% de golpes, que al final eso se refleja en la tensión admisible del terreno y sus mejoras. En la izquierda estamos viendo una nueva técnica dentro del deep injection, de la inyección ahí se supone que es una losa, parecido a una losa de cimentación, dentro del deep injection que se hacía por niveles, es decir, a 1 metro un tubo, a 2 metros otro tubo y a 3 metros otro tubo, y así consecutivamente. Ahora lo que introducimos es un solo tubo horadado a todo lo largo, con lo cual la resina sale, ahora lo veréis en un vídeo, por todos los agujeros, haciendo una consolidación homogénea y a la vez de todo el paquete de terreno en profundidad, y no un metro detrás de otro. Se llama multipoint,
la técnica que hemos implementado muy recientemente, hace un par de años, y es la que estamos utilizando para deep injection, para inyecciones debajo de la cimentación. A la derecha pues es un wall restoring que luego veréis, es una foto que tampoco tiene mucho más allá. Este es el vídeo de cómo funciona la resina en un multipoint. Veréis cómo sale a través de todos los agujeros. Espero que se oiga el vídeo. ¿Veis cómo va apareciendo la resina? Va aumentando su volumen, creciendo esa presión que os comentaba. ¿Vale? Un vídeo bastante gráfico de cómo funciona la resina en profundidad. Vale, bueno, un vídeo, esto ya es vídeo puro y duro, gráfico, muy claro de cómo trabajamos en un deep injection, es decir, esto es por niveles, como veis hay dos tubos por cada orificio, es cuando utilizamos, como os he dicho, a 1 metro metíamos un tubo, luego un tubo de 2 metros, ahora con un solo tubo hacemos el multipoint, un solo tubo de 1, 2, 3, 4, 5 metros de profundidad, horadado a todo lo largo, sale la resina uniformemente, con lo cual no necesitamos meter 2 o 3 tubos. Pero bueno, es una manera gráfica de que veáis cómo funciona. Estamos en la Cartuja de Escaladei, en la provincia de Tarragona. Es un conjunto monumental que data del siglo XII, es por tanto de la cartuja más antigua de España. Los trabajos que concretamente está realizando Uretec es en la zona de la iglesia. En los últimos años ha sufrido unos asientos diferenciales debido a un estado del terreno no lo suficientemente compacto y por lo tanto realizamos unas inyecciones de resina expansiva con alta presión de expansión con la finalidad de mejorar este terreno y restablecer el equilibrio de la estructura. En un principio realizamos unos ensayos penetrométricos para comprobar en qué estado se encuentra el terreno previo a nuestra inyección, además de todos los estudios geotécnicos que tenemos y que nos han entregado. Ese es el y a partir penetrómetro de que ahí usamos, pues, realizamos unas perforaciones con un taladro de pequeño Ese es el diámetro taladro. Y posteriormente realizamos las inyecciones. Brocas de 2,6 Estas inyecciones se máximo. monitorizan con un nivel láser de alta precisión para controlar posibles movimientos en la estructura y para controlar también la expansión de la resina. Y los ensayos finales para corroborar la mejora del terreno. El sistema se caracteriza por su baja invasividad, por unas herramientas de trabajo de tamaño reducido, por lo tanto pues, tiene un respeto total por el edificio catalogado o protegido y por el patrimonio. Vale. Sobre todo incidir en lo que ha dicho mi compañero, este que veis es el delegado de la zona de Cataluña y Baleares, Rubén. Muy importante el tema de la poca invasividad, o sea, la obra máxima son orificios de 2,6 centímetros. La rapidez, o sea, para haceros una idea, una vivienda unifamiliar de 100 metros cuadrados podemos hacerla en 1, 2 días, 3 días, depende de cómo sea la cimentación. Poca invasividad, generar poca alteración al cliente. Esas, digamos, las principales virtudes en referencia a otras técnicas, ya sean micropilotes, bataches, etcétera. ¿Vale? Las principales virtudes de usar nuestra técnica. Este es otro vídeo de un edificio de viviendas en Lorca. Es un edificio, creo que era de 12 plantas. Es decir, podemos trabajar en todo tipo de estructuras, sean más o menos pesadas. ¿Vale? El edificio sufre una serie de daños que tienen que ver con la configuración estructural y la geometría singular del mismo y se llevan a cabo un año después una serie de actuaciones de emergencia para el refuerzo estructural y la recuperación de la estabilidad del mismo. Una vez garantizada la estabilidad, lo que intentamos ahora es llevar a cabo una serie de actuaciones destinadas a la consolidación del suelo a través de implementación de tecnologías pioneras como las que provee Uretec. Uretec, líder en inyecciones de resina expansiva, tras estudiar este caso, plantea una solución a través de su método Deep Injection
para consolidar el terreno y, como segundo efecto positivo, amortiguar las vibraciones, las ondas superficiales que generan los sismos y con ello evitar posibles daños, posibles patologías causadas por futuros movimientos en la cimentación. En cuanto a ejecución, se lleva a cabo solo con la presencia de una empresa, Uretec, solo con 2 trabajadores, por lo tanto no hay interferencias de empresa ni de trabajadores con posibles riesgos. Se desarrolla con herramienta manual, es muy limpio porque las extracciones son mínimas. Para este trabajo el camión taller se ha implantado en un solar exterior al edificio, muy cercano, y a través de una manguera que tiene hasta 80 metros de longitud podemos llegar a cualquier punto para hacer las inyecciones. Para ello se ha hecho un plan de intervención para los 11 días de ejecución de la obra, en el cual pues, se han sectorizado 4 zonas en las que, en función de dónde estemos trabajando, pues habrá vehículos aparcados o habrá vehículos en la calle. Lo primero que hacemos una vez llegados a la obra es identificar la zona de intervención y identificar también todas las instalaciones que podamos tener enterradas. Una vez determinada la profundidad de apoyo de cimentación, hacemos los ensayos de penetración dinámica para ver qué compacidad tiene el terreno debajo de cada una de las zapatas. Con esos ensayos determinamos las profundidades a las que debemos inyectar. Posteriormente pasamos a ejecutar las perforaciones en cada una de las zapatas, a través de las cuales insertamos las vainas de inyección que dejamos a distintas profundidades. Se inyecta una resina que tiene una gran presión de expansión, hasta 10 megapascales. La resina va tratando el terreno, rellenando los huecos y compactándolo. Una vez ejecutadas todas las inyecciones, pues se cortan las vainas y se dejan tapadas las perforaciones. Tenemos 3 cosas fundamentalmente por las cuales nos decidimos por esta técnica, y es primero, porque es menos agresiva, es menos invasiva que otras técnicas que se ofrecían. Segundo, fundamentalmente porque mientras que se está realizando la intervención se puede utilizar, aunque sea de manera parcial, el parking. Y la otra razón fundamental es por el precio. Económicamente, en relación calidad-precio, merece la pena realizarlo antes que otras técnicas que nos ofrecían a este respecto. Vale, pues bueno, volver a incidir una y otra vez en el tema rapidez, poca invasividad, problemas mínimos, solo que el cliente nos tiene que habilitar una zona para aparcar ese camión que habéis visto, que es un camión tamaño hormigonera de 7,5 metros de largo, y bueno, en el camión va todo lo necesario, equipo de inyección, electrógeno, etcétera. No tiene el cliente que preocuparse de otra cosa. Aparte, como ha dicho en el vídeo mi compañero Moisés, de indicarnos por dónde pasan las tuberías si las conociera, para no hacerle taladro a las conducciones. Sería un poco la idea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora a la segunda solución también que nos encontramos muy a menudo. Es la de la derecha, un floor lift. Es pues lo mismo que hacemos bajo el terreno de cimentación de una zapata, en el terreno de cimentación bajo una zapata, hacerlo bajo una solera interior, una solera exterior, una capa de rodadura de una carretera, solera de una nave industrial, una pista de tenis, en fin, cualquier solera, estructura de esa índole que se os ocurra. Y la de la izquierda es el relleno de una cavidad macrométrica, es decir, una cavidad grande. Nosotros denominamos cavity fill, que ahora veréis también cómo funciona. Este es un vídeo muy típico de lo que nos podemos encontrar con un floor lift, es decir, la inyección debajo de una solera, ¿vale? Aquí os lo pongo. El porche de este chalet, construido en una zona montañosa en el municipio de San Pellegrino Terme, presentaba un cuadro fisurativo que indicaba claramente la existencia de un asentamiento diferencial. La inestabilidad se hacía evidente en los desniveles del pavimento y en el descenso de los pilares del porche. Nuestro técnico asignado a la zona, tras una inspección gratuita y exhaustiva, elaboró un plan de intervención. Para evitar la demolición y reconstrucción de la estructura, resolvimos el problema con una serie de inyecciones de resina expansiva Uretec Geoplus, aplicada directamente en el suelo de cimentación. Gracias a más de 30 años de experiencia, hemos realizado más de 55.000 intervenciones. Intervenimos sin interferir en la actividad normal de las personas, gracias a operadores de obra altamente cualificados y a camiones taller totalmente independientes. No se requiere ninguna excavación, por lo que la obra es rápida y no invasiva. Para esta intervención se propusieron 2 soluciones Uretec.
la consolidación del terreno de apoyo de cimentación y la estabilización y levantamiento de los pavimentos. Nuestro equipo de obra, para estabilizar y elevar el pavimento, utilizó la tecnología exclusiva Uretec Floor Lift, realizando unas perforaciones de 12 milímetros de diámetro a través del pavimento e instalando cánulas para inyectar la resina expansiva en el subsuelo. Rellenamos los huecos y compactamos el subsuelo del pavimento hasta una profundidad de 3 metros. El levantamiento posterior, monitorizado con instrumentación láser, restableció la planeidad original. Elegimos la solución Uretec para la consolidación del terreno bajo los cimientos de los pilares. Gracias a la utilización de la tecnología Uretec Deep Injections, se pudo intervenir hasta 4 metros de profundidad. Después de haber realizado unas perforaciones de 26 milímetros de diámetro a través de los cimientos, insertamos los tubos perforados Multipoint e inyectamos la resina expansiva Uretec GeoPlus en el volumen de terreno establecido en el proyecto. El sistema de inyección patentado Uretec Multipoint permite la difusión profunda de la resina y garantiza una consolidación homogénea y localizada en el terreno de cimentación. Las pruebas realizadas con ensayos penetrométricos antes y después de la intervención confirmaron el aumento de la capacidad de carga y la mejora de las características mecánicas del terreno tratado. Gracias a sus más de 30 años de experiencia, el método Uretec es apreciado por los profesionales del sector. Rápido, económico y poco invasivo, y ha permitido estabilizar 20.000 estructuras en todo el territorio italiano y más de 1.500 en España. Vale, bueno, como habéis visto en este vídeo, aquí hemos combinado dos técnicas, Deep Injection y Floor Lift. Muchas veces nos encontramos casos donde hay que combinar las dos. Tienen problemas en la cimentación y en la solera del edificio, ¿vale? Bien, otro vídeo este es bastante gráfico para que os hagáis una idea de cómo recuperar la cota original de un pavimento. Normalmente lo podemos conseguir si el pavimento, si la solera se comporta de manera uniforme, si es una solera competente, bien ejecutada, en fin, que funciona de manera uniforme, la podemos levantar sin ningún problema. Otra cosa sea que nosotros empecemos a inyectar, la solera no esté muy bien ejecutada, tenga algún problema, empiece a fracturarse por ese empuje que hace la resina desde abajo. Con lo cual ahí ya no podríamos devolverla, digamos, a la cota inicial. Pero bueno, esos son casos aislados que puede ocurrir, lo que os he comentado, ¿vale? Os voy a poner un vídeo bastante gráfico para que veáis cómo se devuelve una solera a su cota inicial con un floor lift. Uretec, empresa especializada en la restauración de estructuras con inyecciones de resina, ha intervenido en la rehabilitación de una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos y artículos de alta tecnología, situada en Saint-Clément-de-Rivière, en el departamento de Hérol. La edificación de carácter industrial está formada por una estructura metálica revestida. Se comprobó que parte del pavimento de hormigón armado presentaba desniveles irregulares de entre 4 y 6 centímetros en los bordes, así como numerosas grietas en los tabiques y en el revestimiento del pavimento. Unido a grietas, fisuras. Con el paso del tiempo, los huecos provocaron que el terreno se hundiera, la deformación del pavimento y la rotura de las baldosas. Las causas de estos problemas son múltiples: asiento diferencial de los cimientos, sensibilidad del terreno de cimentación a las variaciones de agua, falta de protección periférica impermeable. Para remediarlo, Uretec ha combinado dos de sus exclusivas tecnologías de inyección de resina expansiva. Hemos utilizado la tecnología Floor Lift en combinación con Deep Injections. Las inyecciones de Deep Injections consolidan el terreno hasta un espesor de unos 80-100 centímetros, mientras que la tecnología de Floor Lift consiste en realizar una serie de inyecciones en la subbase del pavimento para elevarlo a su posición original.
En pocos minutos ya se pudo comprobar la eficacia del tratamiento. El levantamiento fue casi instantáneo y el pavimento se elevó sensiblemente en las zonas más hundidas. Se trataron 326 metros cuadrados en ambos lados afectados. Una intervención compleja debido a la naturaleza del lugar. La obra tenía que avanzar manteniendo la actividad del negocio sin variación. La zona de trabajo fue delimitada y volvió a su uso a medida que avanzaban los trabajos. Hemos trabajado en una zona cerrada al público, pero en presencia de clientes y empleados durante toda la obra. En resumen, en solo 4 días, tratando 80 metros cuadrados por día, Uretec resolvió los problemas de la estructura. Hay que decir que la solución Uretec se adaptaba especialmente a la situación y tiene muchas ventajas, como la rapidez de la intervención, su escasa invasividad y la ausencia de molestias para los clientes. Gracias a sus más de 30 años de experiencia, el método Uretec es apreciado por los profesionales del sector. Rápido. Más de lo mismo a partir de aquí. Importante también lo que os ha comentado el compañero aquí en el vídeo. Al ser una técnica tan rápida, tan poco invasiva, podemos, precisamente por la naturaleza de la técnica que utilizamos, podemos sectorizar en grandes almacenes, en tiendas y demás, las zonas de intervención, nunca mejor dicho, para que ese negocio no cierre completamente durante el día, los días que estemos trabajando. Se puede sectorizar y seguir trabajando en otras zonas para que el negocio no cierre completamente. Eso es muy importante para ellos. Este sí creo que es el vídeo en tiempo real de levantamiento de solera, de floor lift. Vamos a verlo. Los golpes que oís, como de... Sí, es los golpes de pistola que da el compañero técnico durante la inducción. Un momento. He visto aquí. ¿Alguien se quería conectar? Cuidado. No sé, creo haber visto que alguien se quería conectar, pero bueno. Vale, seguimos con el vídeo. Pues eso es un levantamiento en tiempo real de 1,5 centímetros, 2 centímetros de solera con respecto a un zócalo. Bueno, este es el cavity filling, el relleno de cavidades macrométricas, cavidades grandes para entendernos, en un terreno, ¿vale? Nosotros primero colmatamos la cavidad con arlita, con una arcilla expandida, para ocupar todo el volumen de la cavidad sin generar demasiado peso en ella, porque es muy liviana, este material es muy liviano, es muy poco denso. Y en la cúpula, en la parte alta, para generar esa presión, digamos, inyectaremos la resina expansiva que nosotros, bueno, creo que os he comentado que solemos utilizar nosotros, ¿vale? La presencia de una cavidad subterránea puede provocar inestabilidad en la superficie y causar graves daños. La tecnología de rellenado de cavidades de Uretec
es una solución rápida y decisiva. Esta solución consiste en rellenar la cavidad con arcilla expandida de granulometría controlada y posteriores inyecciones de la resina expansiva Uretec, con el objetivo de rellenar el volumen interno de la cavidad. Las aplicaciones de la tecnología de rellenado de cavidades son numerosas. Llenado de bodegas y tanques, llenado de túneles y galerías artificiales, tratamiento de cavidades naturales y restauración de la seguridad de los terrenos mediante el rellenado de los espacios de arrastre y cavidades debajo. Así es como se aplica esta tecnología exclusiva. Primero, Uretec estudia junto con los técnicos de la obra la geometría y el volumen de la cavidad. Una vez en el lugar, los equipos identifican los puntos de acceso que permitirán la entrada de la arcilla. Las bolas de arcilla son pretratadas mediante un proceso de ligera humidificación para limitar la emisión de polvo durante el tratamiento. Para inspeccionar con precisión el estado de la cavidad y verificar los requisitos para el rellenado, se utiliza una cámara. La arcilla se bombea a la cavidad con un sistema direccional hasta obtener un llenado óptimo de aproximadamente el 98%. El relleno está hecho de materiales ligeros, que no sobrecargan el terreno de debajo. El bombeo se detiene cuando la arcilla alcanza el nivel deseado. Después de bombear la arcilla, Uretec procede a la inyección de la resina expansiva a través de tubos de 12 milímetros de diámetro. La resina se inyecta en el área superior de la cavidad antes de expandirse y se endurece en pocos segundos gracias a sus rápidas características de polimerización. La eficacia de las inyecciones es inmediata, el tiempo de secado es rápido y el terreno se consolida de manera estable. Este procesamiento tiene la ventaja de mantener el flujo de agua, que ya puede estar presente en la cavidad, reduciendo significativamente la cantidad de resina y en consecuencia los costos de intervención. La resina también rellena toda la cavidad para saturar los espacios entre las bolas de arcilla. Para verificar la efectividad de la intervención se realizan varias pruebas y si es necesario se puede realizar una extracción de muestras. Al final se cortan los tubos de inyección para terminar la intervención. Adaptable a las más diversas situaciones, la tecnología de rellenado de cavidades permite una ejecución rápida y económica, eficacia inmediata, un llenado perfecto de la cavidad tratada, intervenciones seguras incluso en espacios confinados y el restablecimiento de la seguridad en las zonas de riesgo. Gracias a sus más de 30 años de experiencia, el método Uretec tiene el reconocimiento. Vale, más de lo mismo a partir de ahora. Bueno, comentaros, no solo aquí rellenamos cavidades subterráneas naturales, también si hubiera la necesidad de rellenar cavidades artificiales, quiero decir, un forjado sanitario, una bodega subterránea, cualquier tipo de cavidad generada por nosotros, pues también se puede hacer utilizando esta misma técnica, ¿vale? Vamos con otras dos técnicas. La de la izquierda es microanclajes. Bueno, al final es la técnica normalmente utilizada para una estabilización de muros de contención, con la salvedad o con el aporte nuestro de que en la cabeza, digamos, del anclaje inyectamos esta resina expansiva para generar un bulbo en el terreno, que una vez polimerizado, endurecido, genera como un anclaje a mayores, para mayor estabilización y poder, digamos, luego aplicar la carga en la cabeza del anclaje casi en tiempo, vamos, real, o sea, muy rápidamente, porque, como os he dicho, la polimerización, el endurecimiento de nuestras resinas es muy rápida, con lo cual esa carga se le puede dar muy rápidamente a los anclajes. Y a la derecha tenemos la técnica del wall restoring, que es la inyección ya no en el terreno, sino en la propia matriz de un muro de mampostería, de bloque, de lo que fuera. Y ese llagueado, digamos, que ha perdido con el tiempo, ha perdido ese material aglutinante, pues recomponerlo para darle mayor estabilización a ese muro, ¿vale?
Vemos un par de vídeos de las dos técnicas que os acabo de comentar para que tengáis más claro cómo funciona. Microanclajes sería este. Estamos hoy en una villa de la Costa del Sol, en una vivienda construida en ladera, en la que tenemos dos muros en la parcela. Uno de ellos es este de aquí y el otro lo tenemos detrás a mi izquierda, y dichos muros han sufrido un ligero vuelco. Incluso uno de ellos tiene una fisura vertical, el muro de abajo concretamente, con lo cual era imprescindible poder anclarlos para evitar los movimientos que se dan tanto en la zona de terraza como en la zona de piscina, que también ha sufrido un asiento. Las fases de la preparación de los anclajes son primero marcar, lógicamente, en el propio muro los puntos donde va a ir cada anclaje. Una vez marcado dicho punto, se procede a la perforación. Una vez realizada la perforación, se pasa a la preparación del tubo y el cable de inyección. El tubo de inyección se prepara a la medida necesaria. Una vez que tenemos los anclajes preparados, pasamos a la fase de inyección. Para ello ubicamos el camión taller que tenemos aquí, a menos de 80 metros del punto más alejado de inyección. En este caso lo tenemos ubicado en la calle principal y extendemos la manguera con esos 80 metros, pues en este caso baja a través de muros de contención hasta los puntos de inyección. Para la fase de inyección se acopla la pistola al tubo de inyección y se inyecta la cantidad definida en proyecto. Con esa cantidad se hace un primer ensayo y se lleva el anclaje rotura para verificar que es suficiente para conseguir la tensión definida en proyecto. La fase previa al tensado es colocar todos los elementos necesarios para ellos, entre ellos las placas, la cédula de carga y el bulón de anclaje, el cual es el que se le va a dar apriete para conseguir la tensión en el anclaje. Hemos elegido Uretec porque nos ha parecido la solución más adecuada para operaciones como la que necesitamos de la consolidación de muros. Es maquinaria e instrumentos ligeros, poco invasivo, rápida de ejecución y una solución muy adecuada. Vale. Como os he dicho, eso, una ventaja importante es poder hacer el tesado de los anclajes prácticamente de manera inmediata a la inyección en cabeza de la resina que genera ese anclaje, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otro vídeo que combina unas inyecciones en el terreno que ya hemos visto antes, Deep Injection con Wall Restoring, con inyecciones en este muro que veis en el aglomerado, digamos, en el aglomerado no, perdón, en el aglutinante del material entre piezas, digamos, que genera este muro, ¿de acuerdo? Propiedad de la ciudad de Gémenos, a unos 30 kilómetros al este de Marsella, el castillo de Saint-Jean-de-Garguier es una antigua casa señorial construida en el siglo XVII y ubicada en el corazón de una finca de 300 hectáreas. Esta antigua vivienda, inscrita en el Inventario Suplementario de Monumentos Históricos, presenta desde hace años graves problemas en las torres oeste y este y en las ventanas de la fachada principal. Estos problemas se manifestaron mediante grietas de varios centímetros de ancho en las piedras de mampostería. Esto comprometía la durabilidad y la seguridad del propio edificio. A la altura de las ventanas vemos grietas que parecen golpes de espada y que sugieren que el edificio está en peligro. Las causas de estos problemas son muchas, en particular, la heterogeneidad inicial del terreno de cimentación, filtraciones de agua causadas por fugas en la red y la falta de control de las aguas pluviales, la alteración de los cimientos de ladrillo y la lixiviación del terreno. La urgencia de la situación exigía una estabilización duradera del castillo, como subrayó el asistente de Comunicación y Patrimonio del Ayuntamiento de Gémenos. Esperamos que los muros de este edificio se consoliden para que los problemas actuales no se agraven y no surjan otros nuevos.
Al ser muy frágil, este castillo requería la rápida intervención de un especialista que pudiera garantizar tanto la conservación de la integridad del edificio como la detención del deterioro. En solo 9 días, el equipo de Uretec trató un volumen de 50 metros cúbicos de mampostería y 64 metros lineales de cimientos. Se utilizaron 2 tecnologías de inyección de resina exclusivas de Uretec. La tecnología Walls Restoring permitió regenerar los cimientos de mampostería consolidados mediante la inyección de una resina de baja presión de expansión que inicialmente penetra en las juntas dañadas y luego se endurece rápidamente uniendo los bloques. Las pruebas de permeabilidad al agua y la extracción de muestras permitieron verificar visualmente que la resina había penetrado profundamente en los huecos, validando la calidad y la eficacia del tratamiento. Se utilizó la tecnología Deep Injections para consolidar los cimientos en profundidad y mejorar así la capacidad portante del terreno. Se llevaron a cabo pruebas de penetración para validar la eficacia del tratamiento. Para concluir, François Duvant, ingeniero geotécnico, presenta las numerosas ventajas de las tecnologías Uretec. Las 3 ventajas del método Uretec son: gran velocidad de ejecución de la intervención, una intervención limpia, el trabajo se realiza en seco sin usar agua. Y en tercer lugar, una ventaja muy importante, la delicadeza de la tecnología que es perfecta para aplicar en monumentos históricos, ya que no requiere excavaciones ni demoliciones del edificio. Especialmente adecuado para los monumentos históricos. Las tecnologías utilizadas por Uretec han permitido dar una nueva vida al castillo de Saint-Jean-de-Gardier. Gracias a más de 30 años de experiencia, el método Uretec es apreciado. Bien, técnica Wall Restoring combinada con Deep Injection en este caso. Vale, por último vamos a ver la técnica Water Barrier. Bueno, consiste, como veis, en reparación de filtraciones en muros, estructuras en contacto con el suelo que presentan discontinuidades. Normalmente, pues, un sótano, bodegas, fosos de ascensores, parkings de viviendas, etcétera. ¿Vale? Hacemos inyecciones en el trasdós de estos muros. Os voy a poner otro vídeo para que veáis, pues, de manera gráfica cómo sería esta técnica. Estamos en Peschiera del Garda, en la provincia de Verona, en un complejo residencial de nueva construcción. El cliente se puso en contacto conmigo por problemas de filtración de agua en el sótano. En la inspección vi que había filtraciones de agua en las paredes del trastero y del garaje, y en algunos casos también en el suelo. Así que utilizamos Water Barrier para dar una solución a nuestro problema, que no fuera invasiva, que fuera rápida y la más adecuada. La intervención comienza con la fase de perforación de la pared, siguiendo una malla regular precisa. Los agujeros tienen un diámetro de unos 12 milímetros. Las fugas de agua en esta fase no son poco comunes. Las características específicas del método están relacionadas básicamente con la forma de instalación y los materiales utilizados. Se emplean 2 materiales, una resina expansiva y un gel saturante. Unos pequeños tubos de una determinada longitud, insertados en unos agujeros previamente perforados, servirán para llevar la resina y el gel al terreno tras la pared, saturándolo completamente. En una primera fase se inyecta la resina expansiva para saturar los vacíos macroscópicos y delimitar el área de tratamiento. Después de la inyección, la resina se expande rápidamente con una fuerte presión de hinchamiento. Además de rellenar los huecos, la presión que ejerce la resina consolida el terreno detrás del muro. Posteriormente, se pasa a la fase de inyección del gel saturante especial, que rellenará completamente el área delimitada por la resina.
Ovviamente, essendo costruzioni esistenti, l'applicazione di tecnologie Obviamente, tradizionali al tratarse sarebbe de molto construcciones complicata. existentes, la aplicación de las tecnologías tradicionales sería muy complicada. realizzazione di un Uretec set Water di Barrier interventi permite impermeabili construir un a tabique fianco delle completamente murature o al di impermeable sotto en la delle parte posterior de las paredes o debajo del pavimento. La El rifinitura acabado opcional, opzionale desarrollado por sviluppata da Uretec, consiste en un emplaste costituita da un especialmente duradero intonaco que puede soportar una particolarmente presión de durevole aproximadamente che può 10 resistere atmósferas. ad una pressione di circa Esto 10 equivale a la atmosfere. presión que hay a unos Questo 100 metros de equivale alla profundidad. pressione esercitata a circa 100 metri di profondità. El trabajo se llevó a cabo con éxito y con la plena satisfacción del cliente. También por la rapidez con la que se realizó, sin interferir prácticamente en la vida cotidiana de los residentes. Sí, estamos satisfechos con la intervención con Water Barrier, porque ha logrado crear una barrera que protegerá la pared de posteriores infiltraciones. La filtración de agua en los cuartos del sótano es un problema serio. Uretec ha diseñado la tecnología Water Barrier para eliminar este problema para siempre. Per eliminarlo definitivamente. Bien, pues hemos visto la última técnica que tenemos en Uretec. Estamos Vale. Ahora un pequeño resumen de las ventajas que ya he ido incidiendo en ellas en los vídeos y demás. Volver a repetir, es una intervención delimitada sin necesidad de suspender actividades muchas veces. Proceso rápido que no requiere, en este caso, de tiempo de espera y al ser, digamos, tan inmediato todo, pues tenemos unas pruebas y resultados verificables casi al instante, gracias a su eficacia inmediata, a esa polimerización tan rápida que tiene el material. Bueno, recordaros el porqué Uretec, porque estamos comprometidos con la restauración de estructuras sin interferir en la vida y actividades de las personas. Utilizamos técnicas innovadoras, únicas y patentadas, importante, que son rápidas y de mínima invasividad. Inyectamos resinas con precisión para consolidar suelos, muros, detención de filtraciones, rellenamos cavidades, levantamiento de suelos y anclaje de muros al terreno, las 6 técnicas que acabáis de ver y que habéis podido ver de una manera más clara en los vídeos que os he expuesto. Bueno, ¿qué somos nosotros? Pues una empresa que llevamos 55.000 intervenciones en toda Europa, que tenemos 30 años de experiencia, tenemos más de 50 equipos funcionando y, en fin, una garantía. Esto es importante, que está al final de la exposición, pero vamos, casi debería ser lo primero o lo segundo en comentar, porque si entendemos que podemos dar solución a un problema, no solo le decimos al cliente que lo podemos hacer, sino que le damos una garantía y un seguro incluido decenal, firmado por QBE, para, pues eso, para la tranquilidad y la garantía del cliente de que no va a volver a ocurrir este tipo de problemas, ¿vale? O sea que es importante hacer hincapié en este asunto. Luego una serie de empresas o, bueno, de asociaciones con las que trabajamos. Aquí en España, pues MAFEX, Asociación de Puertos y Costas, AETOS, Asociación de Consultores en Cataluña, Mecánica de Suelos, CIES, en fin, Asociación Técnica de Carreteras, con las cuales solemos colaborar a menudo en temas técnicos y de obra. Certificaciones que tenemos también, pues bueno, un ejemplo de las certificaciones que tenemos tanto a nivel España como a nivel europeo, A+, típica 9001, 14001 y luego pues alguna que otra a nivel europeo también importante. Ahora mismo estamos colaborando con varias universidades, siempre lo hemos hecho desde que nació este proyecto de Uretec hace ya 30 y pico años. Ahora mismo, pues, que me suene, estamos trabajando en Granada, en la Universidad de Granada, estamos haciendo una colaboración especial con ellos para un tema de sísmico, cómo funcionan las resinas y demás. Y bueno, pues aquí tenéis también una serie de universidades con las que estamos trabajando o hemos trabajado en algún momento muy estrechamente. Uretec y el medio ambiente, pues bueno, como os he dicho, es una técnica muy poco invasiva, no genera problemas en el medio ambiente. Las resinas son inertes, digamos, inyectadas en el terreno
con el agua que pueda circular por alrededor de ella, no genera ningún tipo de contaminante y demás, con lo cual es una técnica totalmente a favor del medio ambiente. Y nada, por último, daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante estas técnicas y nada, si tenéis alguna pregunta